buen día, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo episodio del podcast de la Mele. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Hugo Trejo González. Él colabora con 3 programas del Departamento de Lenguas Modernas: la licenciatura en didáctica del francés como lengua extranjera, la maestría en estudios francófonos y, por supuesto, la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Sara. Pues encantado aquí de estar en este espacio y muchas gracias por la invitación. Entre los diferentes estudios que has realizado, destaca uno sobre la gamificación y justamente me gustaría que nos explicaras, Hugo, qué es la gamificación. Bueno, Sara, para entender la gamificación habría que pensar un poco en los videojuegos. En pocas palabras, la gamificación es la transferencia de características o elementos propios de los videojuegos a un contexto que normalmente no es considerado como lúdico. Entonces, ¿qué es la gamificación? Si revisamos un videojuego, que podrían ser también elementos de los juegos, pero si revisamos un videojuego, que me parece que en los videojuegos existe toda esta complejidad de elementos que funcionan para llamar la atención y para mantenernos un poco enviciados, ¿no? Entonces, digamos que la gamificación utiliza estos componentes como la historia, las misiones, la cooperación, la competencia, los puntos, las recompensas, ¿no? Después hay retos, ¿no? Y hay incluso clasificaciones, ¿no? Ahora con los videojuegos hoy en día se muestra quién está en primer lugar, en segundo. Entonces, retomando un poco, en resumen, la gamificación sería utilizar todas estas características del videojuego y transferirlas a un contexto. Si es en la educación, muy bien, pero podría ser en un contexto empresarial, pero transferir todos estos elementos para motivar a los estudiantes o a los involucrados, ya sea trabajadores o alumnos. Hugo, mencionas justamente que podemos utilizar la gamificación en ciertos contextos, por ejemplo, empresariales o escolares. Eso está muy interesante. Pero justamente, ¿qué características entonces debe tener un entorno gamificado? Muy bien, Sara. Pues creo que independientemente del contexto, ya sea educativo o empresarial, habría que echarle un ojo a los componentes o características completas que puede ofrecernos la gamificación. Para esto conviene revisar algunos artículos, por ejemplo, el trabajo realizado por Warback y Hunter, que determinaron al menos 30 componentes o características dinámicas y mecánicas que convergen en un entorno gamificado. Con base en esto, decidir cuáles se adaptan a mi contexto particular. Si fuera en el caso de la enseñanza, pues analizo mi público, analizo también las políticas educativas de mi institución para saber qué puedo y qué no hacer, pero puedo elegir de una gran variedad de componentes. Digo, al menos se han detectado 30 características distintas, que son dinámicas, por ejemplo, historia, el trasfondo, el contexto. Puedo diseñar toda una historia, una simulación. Puedo establecer una tienda para hacer transacciones, para generar puntos y después si fuera en el contexto educativo, por ejemplo, los estudiantes pueden intercambiar sus puntos para obtener algunos premios o algunas habilidades en la clase, ¿no? Hay clasificaciones. La gamificación no se limita a puntos. También, por ejemplo, puedo hacer trabajo cooperativo, crear una historia, imaginar que estamos en una isla. Pero bueno, todo esto en función de mis necesidades particulares de enseñanza, ¿no? Si fuera en el contexto educativo. Recordemos que la gamificación podríamos definirla como una estrategia más pedagógica que didáctica. ¿Por qué pedagógica? Porque trata de trabajar un poco la gestión o la animación de la clase y no tanto el método psicoeducativo que pretendo respetar. Dicho esto, puede funcionar de manera paralela a la enseñanza por competencias, ¿no? Al socioconstructivismo, al conectivismo. Es decir, no está peleada con ningún paradigma psicoeducativo y todo va a depender de lo que yo quiero lograr con mis estudiantes. Lo que sí me parece bastante importante es hacer un análisis de todas las características que puedo incluir en mi práctica gamificada y con base a eso decidir qué sí puedo y qué no puedo. Y habría que considerar buscar o diseñar un entorno complejo de gamificación con más de 5 o 6 o qué sé yo, 10 componentes y no limitarnos a puntos y recompensas, que ahí la podríamos clasificar como un entorno gamificado con un nivel de implicación de la gamificación un poco bajo, limitado a puntos y recompensas.
Finalmente, Hugo, entonces, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de utilizar la gamificación? Muy bien. Bueno, si partimos de la experiencia que tuvimos nosotros con la integración de la gamificación en el contexto de la enseñanza de lengua francesa o del francés escrito, en cuanto a las ventajas, podríamos decir que se logró o se percibió un incremento de la motivación y también del involucramiento del estudiante. Los estudiantes se veían más participativos, normalmente en tareas que podrían resultar aburridas o tediosas, pues las realizaban con un poco más de energía o motivación o estaban más implicados. También se favoreció mucho el trabajo cooperativo, eso lo vimos en este trabajo. Y por el lado de las desventajas, más bien por el lado de las desventajas, podríamos decir que algunos de los estudiantes comentaron que se sentían algo inseguros o ansiosos en las actividades que implicaban un límite de tiempo o cuando había competencia. Sabemos que hay estudiantes o personas que no les gusta competir, ¿no? Y hay otros que les encanta competir, ¿no? Entonces, eso en algunos casos puede presentar ansiedad y puede que el estudiante deje de hacer las actividades. No obstante, hay que considerar que un entorno gamificado o un ambiente gamificado pues debería considerar un equilibrio, no hacer tantas actividades de competencia y ni con límites de tiempo, es decir, una que otra actividad en alguna unidad, en alguna semana, pero hacer otro tipo de prácticas, ¿no? Como hacer un rally, ¿no? No sé, una especie de simulación. Eso podría ayudar a tener un poco de equilibrio entre las diferentes actividades. Por el lado del profesor, nos tocó ser testigos de pues, el incremento de la carga de trabajo. Sabemos que los profesores tienen diferentes materias, entonces integrar la gamificación supone reestructurar las actividades, crear nuevos materiales, pensar, por ejemplo, en este estudio, en este trabajo de investigación, creamos insignias. Entonces había que pensar cómo hacer las insignias. Si yo no soy muy creativo, ¿cómo la voy a diseñar? Y bueno, esto supone un incremento de la carga del profesor. Además, el profesor pues, le tiene que gustar, ¿no? Le tiene que gustar todo, crear un mundo fantástico, fomentar la cooperación, crear competencias. Para esto, pues sabemos que se requiere creatividad, pero actualmente pues, hay un gran número de tecnologías digitales que nos pueden ayudar a integrar la gamificación. Por mencionar algunas, si yo no soy muy creativo para diseñar las insignias, por ejemplo, tenemos Canva, tenemos Geniali, que tiene un montonal de recursos que nos pueden ayudar a crear este contenido virtual. También en otro estudio que realizamos, en donde analizamos la implicación de la gamificación en diferentes herramientas virtuales, encontramos que hay algunas que tienen una gran cantidad de componentes de los que mencionamos previamente, de estos de las dinámicas mecánicas y componentes, que es la herramienta de Classcraft. Con esta herramienta, Classcraft, se crea un mundo fantástico y ya nada más los profesores tendrían que adaptarlo a sus necesidades. Entonces, en resumen, podríamos decir que la gamificación ayuda a incrementar el involucramiento del estudiante, la participación y también desarrollar ciertas competencias emocionales e interpersonales. Ese lado, pero por el otro, también hay que ser conscientes del tipo de estudiantes que tenemos, sus características o el rol que quieren tener los estudiantes, algunos que son muy participativos, algunos tímidos, y con base en eso diseñar una propuesta congruente. Esto sin dejar de lado que se va a incrementar la carga como docentes. Pues muchísimas gracias, Hugo, por esclarecernos todo este mundo tan difícil de entender que es la gamificación y hacerlo en un espacio tan reducido de tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Para mí es todo un gusto, Sara. Muchísimas gracias por la invitación. Pues con esto, entonces, nos despedimos de este episodio del podcast de la Meile. No sin antes recordarles que se pueden suscribir con nosotros en los diferentes canales de Facebook, Spotify y YouTube. Muchísimas gracias y hasta el próximo cruce de caminos.